Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Vamos a hablar de fútbol y de historia. Vamos a intentar hacer un análisis social o histórico del fútbol. De los mundiales sobre todo, ¿no? Vamos a estar analizando los campeones mundiales y cómo se componen esos equipos. Porque eso dice mucho acerca de lo que estuvo pasando en el mundo en los últimos 30 años, ¿no? Sí, sobre todo a un poco a raíz de los eventos más polémicos de los últimos dos mundiales, ¿no? Que es la Francia campeona del Mundial 2018 y el triunfo de Argentina 2022 y los cánticos racistas, ¿no? El tema de la Francia africana. Escuche, corra la ola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Y la primera hipótesis es hablar de la africanización del fútbol. Este equipo de Francia 2018, que es el que sale campeón, el famoso campeonato de Mbappé, 14/15 de los jugadores del seleccionado son de ascendencia africana, ¿sí? O sea, 87% del plantel. Este dato es similar al del Mundial 98, que ya se empezaron a dar ese proceso, que está cerca casi del 40%, 37% del plantel del africano, inclusive su capitán, Zinedine Zidane, sus padres son argelinos. Claro. En este caso, tenemos a Mbappé, que es camerunés, y, si no me equivoco, angoleño, ¿no? Sí, también Pogba, Kanté, ¿no? Matuidi, son los nombres que no se acuerda ahora. Pensemos que las Francias previas, las del 86, por ejemplo, la de España 82, no tenían esta composición social dentro del seleccionado. Eran generalmente nacidos en Francia y de padres franceses, ¿no? Sí, tiene que ver principalmente con la composición de esta nueva Francia, que es la Francia postcolonial. Si uno se fija principalmente cuáles son las naciones que aportan este ingrediente de africanización en el equipo, son excolonias francesas que, después de conseguir las independencias, por una afinidad, si se quiere, en el idioma o algunos tratados que permiten el acceso a estos inmigrantes, deciden migrar a Francia para encontrar un mejor pasar. Y después está la otra política francesa, que es esto de las escuelas de formación que buscan a estos jóvenes jugadores en las afueras, en los barrios más pobres de la Francia, ¿no? Uno dice, bueno, Mbappé, ¿de dónde lo sacan? Bueno, de los barrios periféricos de París, los barrios más pobres. Y Francia busca a estos jugadores que, si bien podrían reivindicar jugar en un equipo africano, lo hacen para la selección francesa porque la mayoría nació en Francia. Claro, que esta es otra cuestión, ¿no? Cómo se adquiere la nacionalidad en Francia tiene que ver con la legislación local, que es el ius solis, ¿no? En vez del ius sanguinis. O sea, si uno nace en ese país, en ese territorio, en ese suelo, es francés. En cambio, en otros países, por ejemplo, pienso en Alemania, uno para ser alemán tiene que tener ascendencia alemana, ¿no? Esa es la cuestión de la sangre. Esto por un lado. Por otro lado, lo que dice Pablo, ¿no? Casi todos los jugadores que integran la selección francesa, por lo menos la del 2018, la del 2022, sus padres, sus abuelos, son de África Occidental, que es la zona de África que estaba bajo dominio de Francia en su momento, ¿no? Por lo menos hasta mediados del siglo XX, que empieza la descolonización de África. Sí, capaz lo que siempre generó mucho ruido, especialmente en el Mundial 2018, que criticaba a los jugadores por no cantar el himno, ¿no? Claro. Y porque tienen que estos padres que son de otras nacionalidades, ¿no? De Guinea Ecuatorial, etc. Y inclusive Kanté, que era uno de los jugadores centrales de la selección francesa campeona, dice esto de, bueno, porque voy a renunciar a parte de mi identidad, ¿no? Él es francés, pero sus padres son de origen maliense. Claro. ¿Sí? Más en un momento en que la política de Francia gira hacia la idea de, bueno, a ver, no recibir inmigrantes, ¿no? La candidata Marine Le Pen, que en ese momento tenía cierta cantidad de votos, ¿no? Y en este momento también compite por el poder en Francia, planteaba muchas veces que los jugadores de fútbol representaban el orgullo nacional de Francia y, sin embargo, su política era anti-inmigratoria, ¿no? Sí, eso es lo más curioso, que Francia consigue los dos campeonatos justamente cuando se convierte en este país heterogéneo que acepta la migración africana y la convierte en parte de su seleccionado. Porque también hay que entender una cuestión que para mí es central. La foto del seleccionado son las fotos de los barrios más transversales, ¿no? De Francia. Si uno dice cómo son los franceses, se parecen más a un seleccionado que lo que es una foto seleccionada, vos sí sos francés, vos no. Exacto. O sea, si uno dice, bueno, ¿cómo son la gente de París? Y probablemente es más cercano a lo que se ve en el seleccionado. Exacto. Y otro caso particular también que tiene que ver con esto es el de, en Alemania, el de Özil, Mesut Özil, que tiene una carta como muy incendiaria, ¿no? Porque en el Mundial de Alemania 2014, que ganó con gol de Götze 1-0 a Argentina, Sí.
Termina el mundial y están todos felices. Özil es turco, ¿no? De Sí, ascendencia turca. ascendencia turca. Y en el 2018 no le va tan bien a Alemania. Creo que ahí pierde contra Corea en fase de grupos. Sí. Bueno, en ese momento todas las críticas llueven justamente sobre el jugador de ascendencia turca, ¿no? Y entonces escribe una carta que dice básicamente: cuando ganamos somos alemanes, cuando perdemos somos inmigrantes, somos extranjeros. Sí, totalmente, ¿no? Hoy en día ya Alemania está pasando por el mismo proceso de heterogenización en sus mismos seleccionados, con ascendencia africana y con ascendencia principalmente turca, ¿sí? Sin olvidar que los dos delanteros que habían sacado campeones son de ascendencia polaca, ¿no? Podolski y Klose. El tema del turco en Alemania es muy particular porque durante la expansión industrial alemana posguerra, cuando se reconstruye la industria alemana, se convoca a la migración como sujetos huéspedes, ¿no? Y aparece ahí el turco. Gran parte de los turcos y polacos migraban a Alemania en busca de esta industria alemana que está en auge, ¿no? De este crecimiento entre los 50 y los 70. Que fue una política, se puede decir, de aceptación del inmigrante porque necesitaban la mano de obra. Sin embargo, hay un libro muy interesante llamado Casa de Turco, que lo pueden buscar, en donde un periodista alemán se convierte en turco así, se pone a un lente de contacto, pone ojos claros, y entra a las construcciones a trabajar como si fuera un turco. Y retrata en ese libro, Cabeza de Turco, todos los maltratos, ¿no? Y le dicen algo muy importante cuando hace una entrevista al periodista. Dice: ¿y cómo los dueños de la fábrica no se dieron cuenta que eras turco? O sea, no, porque nunca me hablaron. Claro. Nadie me dirigía la palabra, nadie me miraba. Totalmente. Al maltrato racista, ¿no? Y es esta cuestión que menciona Özil, de que cuando ganan son alemanes, pero cuando pierden son turcos, que hace que renuncie finalmente a la selección. También le pasa al descendiente de congoleños Lukaku con la selección de Bélgica en su época de oro. Claro. Cuando Bélgica ganaba, muy bien por Lukaku, que es el 9 de la selección de Bélgica. Cuando se pierde, es el congoleño, Claro. ¿no? Se activa este racismo. En Francia, todo eso se coronó con 2 copas. Inclusive un subcampeonato y ahora un posible buen campeonato. Hay casos excepcionales en Europa. El caso excepcional de los últimos campeones europeos es claramente de Italia. La Italia campeona del año 2006 tiene un solo jugador nacionalizado que es justamente argentino, que es Mauro Camoranesi, ¿no? Si no me equivoco, es tandilense. Y acá se da un efecto contrario. Si los jugadores, estos jugadores africanos y asiáticos que emigraron a Europa y se representan a los seleccionados europeos, en Italia se da una particularidad de muchísimos jugadores argentinos nacionalizados en Italia. Sí, hay muchos campeones del mundo que nacieron en Argentina que son italianos, porque es una diáspora inversa. Muchos italianos migran a Argentina y ese contacto hace que el argentino sea fácilmente nacionalizado como italiano. Claro. Sin embargo, Camoranesi va a recibir muchísimas críticas a su persona porque dice que nunca o sea, dice que defendió dignamente la camiseta de Italia, pero se siente argentino. Claro. El otro caso interesante es el de España, ¿no? Que ganó en 2010 y también todo el seleccionado estaba integrado por españoles o descendientes de españoles. Que tiene que ver en realidad más que nada con que en ese momento la liga en España era Barcelona-Real Madrid, uno se acuerda de esos equipos y dice, bueno, qué equipos gloriosos, ¿no? Era la edad de oro de la liga española. Entonces había mucho para tomar de ahí. Y también tiene que ver con que España e Italia entran tarde al proceso colonizador, ¿no? O sea, no tienen tantas colonias como Inglaterra, Francia, Alemania. En Inglaterra también tenemos casos. Sí, principalmente del Caribe. Exacto. Y algunas de las pocas colonias africanas, ¿no? Pero mucho del Caribe, ¿no? Inclusive hasta hoy en día la selección, inclusive de Países Bajos, también tiene ese mismo componente. Claro. Por eso cuando hablamos de civilización también hay que decir que es más que nada un rezago postcolonial. Claro, totalmente. Caso inverso pasa con los campeones americanos, ¿no? Porque hay que decir, la Copa del Mundo la ganan por ahora, por el momento, únicamente selecciones europeas o latinoamericanas, para hacerlo sencillo. Argentina y Brasil son los últimos campeones, se puede incluir Uruguay en esta lista, pero hace muchísimo tiempo no ganan un campeonato del mundo. Por lo cual, entra en otro fútbol, ¿no? Estamos hablando del fútbol reciente. La prehistoria del fútbol. La prehistoria del fútbol. Perdón a los hermanos uruguayos que se van a enojar. Se van a enojar bastante. Pero, ¿cuál es el tema central? Es tanto Brasil como Argentina ganan los campeonatos del mundo sin ningún jugador nacionalizado. Son todos jugadores nacidos realmente en ese país y de esa cultura. Claro. Sin embargo, se da el otro proceso
que es muy importante mencionar, que es a partir de los 90. Los seleccionados, cuando uno ve dónde juegan futbolísticamente, nunca no juegan en las ligas locales. O sea que los campeones del mundo de Argentina 2022 solamente hay un solo jugador que juega en la liga local del campeonato del Brasil del año 2002. Sucede algo similar, muy pocos jugadores juegan en la liga local y la mayoría de sus estrellas juegan en las ligas europeas y desde una edad muy temprana. El proceso de inserción del jugador de fútbol está entre los 17 hasta los 20, 21 años que pasan al salto europeo. Y ahí viene la segunda cuestión, que es los jugadores argentinos de la selección no juegan como en la liga argentina. Claro, o sea, no hay un estilo argentino. si uno dice el estilo argentino de fútbol es la liga argentina, no se ve reflejada en la selección argentina. También se pierde el juego bonito brasilero, por ejemplo. No Claro. hay algo propio de cada localidad, de cada región. Está lo global presionando lo local, ¿no? Claro, esta migración, esta captación de talentos europea hace que el fútbol sea principalmente europeo. Si uno dice, ¿cómo es el fútbol? Es europeo. Claro. El capital europeo domina el estilo de juego, por lo cual se convierte puramente en una mercancía. Si uno ve el Mundial 86, que es el anterior que ganó Argentina, la mayoría de los jugadores jugaban en el fútbol local, sacando unas pocas excepciones. Maradona en el Napoli, Valdano jugaba en España. Sí, en el Real Madrid, pero son excepciones. Claro. Sus compañeros, o sea, el estilo de juego general, era el estilo de juego de la liga local. O sea, uno no puede decir que se está representando el estilo de juego local. Estamos diciendo que es el talento argentino con el estilo de juego de la Europa. Y si vos repasás la lista de la escaloneta, vos te fijás que solamente un jugador Sí, era de la liga local, que era Armani, que encima era arquero suplente. sí, tercera pareja, ¿no? Claro. Hay un único caso atípico que es para mencionar porque es la vez que un país africano llegó más lejos en la Copa del Mundo, que fue en el Mundial 2022, que es Marruecos, ¿no? Las semifinales. Sí. Y Marruecos tiene una política muy particular sobre el tema de su conformación del seleccionado. 18 de los 26 jugadores de la selección de Marruecos son jugadores que nacieron en Europa. Al revés de lo que veníamos. Claro, es una diáspora inversa. Claro. La política de Marruecos es nacionalizar descendientes marroquíes, o sea, padre, madre marroquí, española, madre marroquí, nació en Italia, o etcétera, los repatrian. ¿Sí? Y eso también pasa lo mismo. La selección de Marruecos no son representantes de la liga marroquí. Claro. Son representantes principalmente del estilo de liga europea, que son nacionalizados a la inversa. Totalmente. Que un poco sucede en Argentina con esto lo que dicen los eurotalentos, ¿no? Claro. Que el más conocido por supuesto es Messi, que apenas jugó en Argentina en las inferiores de Newell's. Bueno, Nico Paz. Nico Paz, Garnacho, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y van a seguir viendo jugadores de este estilo, ¿no? Cada vez la captación del talento es más joven y cada vez el jugador argentino representa en realidad más bien el estilo europeo de juego. Y que esto pasa a partir de los 90 tiene que ver, seguramente, sobre todo, podemos plantearlo, con la caída del muro de Berlín, con un mundo en el que triunfan definitivamente las democracias liberales, en donde todo es globalización y lo local se pierde y la idea de selección nacional pasa a ser una etiqueta. O sea, ya no hay seleccionados nacionales, los hay en el papel, digamos, pero en definitiva es una composición global. Pasaporte argentino, pero estilo de juego europeo. Totalmente. Esa es la globalización. Así que bueno, los invitamos, si les gustó, les interesó, todo lo que quieran compartir en los comentarios, pónganle me gusta, compártanlo, debatimos, esperamos sus comentarios, así que pueden seguirnos en nuestras redes, tenemos Instagram, TikTok, estamos subiendo también en Spotify algunas de estas mismas cosas por si quieren escucharlo en algún momento de distensión, porque la voz de Natán genera mucha paz. Así que, bueno, nos estamos viendo en la próxima. Así que bueno, vale, un gustazo. Un gustazo. Como siempre. Nos vemos.